exigimos al Gobierno central que saque sus manos de la Real Casa de Correos. Un Gobierno que todo lo que toca lo convierte en un caos o, como en este caso, lo ensucia. Pasando ya a otras cuestiones en el ámbito científico, les informo de que hoy hemos autorizado la creación del Consorcio Centro Nacional de Neurotecnología para el estudio del cerebro humano, que será un instituto de referencia internacional en el desarrollo de nuevos avances a través de la integración de las neurociencias, la inteligencia artificial y también la ética en estos avances. En concreto, hemos acordado la celebración de un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, también con la Administración General del Estado, para la puesta en marcha de esta iniciativa, con una inversión del Gobierno de la Comunidad de Madrid superior a los 78 millones de euros hasta el año 2037. Unas instalaciones, un centro que se ubicará en el campus de Cantoblanco, en la Universidad Autónoma de Madrid, junto al Parque Científico de Madrid y algunos de los centros más prestigiosos de España y del mundo en esta materia. El objetivo de este centro es desarrollar herramientas tecnológicas que estén basadas en los fundamentos del cerebro humano y que sirvan para hacer frente a determinadas patologías clínicas como enfermedades crónicas en estados iniciales, trastornos de neurodesarrollo, incluyendo los del espectro autista, Parkinson, Alzheimer, depresión, trastornos del sueño, dolencias del ritmo cardíaco o secuelas tras el daño cerebral agudo y adquirido. Además, el proyecto promoverá la creación de empresas que garanticen la transferencia de conocimiento adquirido al desarrollo de soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad. Se trata de un proyecto que llevamos durante mucho tiempo peleando en la Comunidad de Madrid, trabajando fuertemente, apostando por él para que pueda abrirse aquí en nuestra región, además como era deseo del reconocido investigador y neurobiológico madrileño Rafael Yuste. El programa que desarrollará el Centro Nacional de Neurotecnología ha sido diseñado por un equipo liderado por el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, al que hacía referencia, junto con el profesor de Ingeniería Eléctrica y Neurociencia de la Universidad de California, Berkeley, José Carmena, y el catedrático de Neurología de Harvard, Álvaro Pascual Leone. Ya entrando en el ámbito legislativo, y como recordarán, la semana pasada aprobamos en la Asamblea de Madrid, se aprobó en la Asamblea de Madrid un proyecto de ley para suprimir de la normativa del cuerpo legislativo de la Comunidad de Madrid todos los términos peyorativos y en desuso a la hora de referirse a las personas con discapacidad. Y hoy, como complemento, y tal y como también nos habíamos comprometido y habíamos anunciado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que va a eliminar todos los términos peyorativos y en desuso a la hora de referirse a las personas con discapacidad de los reglamentos y, por tanto, de todos y cada uno de los decretos. Por tanto, modificamos 19 leyes en la pasada semana en la Asamblea de Madrid y hoy modificamos un total de 19 reglamentos y, por tanto, erradicamos en total 120 términos que se encontraban en distintos reglamentos y en distintas leyes de la Comunidad de Madrid. Por tanto, nos comprometimos a hacerlo antes del año 2024 y antes de 2024 tenemos aprobada la ley y tenemos aprobado este decreto que ha supuesto una revisión integral de todo el cuerpo normativo de la Comunidad de Madrid. Somos la única administración pública, somos el único Gobierno que ha realizado este trabajo y que, por tanto, podemos decir que en las leyes y los decretos y los reglamentos de la Comunidad de Madrid están completamente limpios de estos términos que, como digo, están completamente ya en desuso. Entrando en materia de transportes, les anuncio que el Gobierno va a invertir en el año 2025 un total de 536 millones de euros en Metro de Madrid para garantizar el funcionamiento de uno de los mejores metros del mundo, un metro que durante el año 2024 han utilizado más de 700 millones de usuarios. Y además me gustaría recordar que en los últimos consejos de Gobierno, también en este año 2024, se han adoptado distintas decisiones, distintos acuerdos que suponen una inversión superior a los 1.500 millones de euros para los próximos años, para seguir haciendo de Metro de Madrid, como decía, uno de los mejores metros del mundo. Seguimos en el ámbito de transporte, porque también, además de ese gasto para Metro de Madrid para el año 2025, también hemos aprobado una inversión de más de 9 millones de euros para construir un nuevo parque urbano en San Fernando de Henares de 12.000
metros cuadrados, así como urbanizar las zonas afectadas por la línea 7B de metro. Se trata de todo el área que ocupaba el complejo dotacional El Pilar en este municipio, que tuvo que ser demolido por los trabajos de la línea 7B de metro. Las obras comenzarán ya de manera inminente en el mes de enero y está previsto que el parque pueda estar construido a finales del segundo semestre del año 2025. Por tanto, las obras que hoy hemos acordado, por ese importe superior de 9 millones de euros, van a permitir acondicionar las calles con nuevos pavimentos y nuevas zonas accesibles, la construcción de áreas de ocio, con una zona también de juegos infantiles en ese parque, la instalación de elementos para la práctica deportiva para todos los vecinos, se instalará luminarias e iluminación de alta eficiencia energética y también zonas de sombra. Por tanto, un compromiso que habíamos adquirido y que, por tanto, es una realidad ya en el año 2024 con este acuerdo y que en 2025, como digo, comenzarán esas obras que nos llevarán a tener terminado este parque en el segundo semestre del próximo año. Pasando al ámbito de la vivienda, hoy también el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de un seguro multirriesgo de hogar para las viviendas adheridas al Plan Alquila de la Comunidad de Madrid para incrementar la seguridad de las personas que quieren poner su vivienda en alquiler. Este seguro, además, hay que recordar que se suma al seguro de impagos que ya tiene el Plan Alquila por 3 años y del que se benefician todos y cada uno de los usuarios de este plan de la Comunidad de Madrid, con este servicio que se aplicará a los contratos de alquiler que se formalicen en los próximos años. Se proporcionará, por tanto, al propietario protección contra los desperfectos ocasionados en el piso alquilado, con un continente asegurado por valor de 72.000 euros, indemnizaciones también por responsabilidad civil de 150.000 euros y del contenido que se ubique en esos pisos que se han puesto en alquiler por 10.000 euros. Y, como digo, a estas coberturas hay que añadir los daños también por incendio, por explosión y también, lo quiero recalcar, ese seguro de impagos de 3 años que ofrece el Plan Alquila a todos los madrileños, a los pequeños ahorradores que quieran poner su vivienda en alquiler, por tanto, reforzando la seguridad, la seguridad jurídica y los medios para que puedan tomar esa decisión y que, por tanto, que pueda haber más vivienda en alquiler en el mercado. Siguiendo todavía con vivienda, también hoy hemos autorizado un convenio con Avalmadrid para la construcción de hasta 8.000 viviendas a precio asequible con una inversión de 15 millones de euros. De esta forma se podrán conceder avales a través de Avalmadrid a empresas constructoras y también a cooperativas que colaboren en ese objetivo que decía antes de poner a disposición de los madrileños de más vivienda a precios asequibles. Por tanto, este acuerdo, que se enmarca dentro del Plan de Choque por la Vivienda que presentamos hace unos meses, lo que hacemos es movilizar, aportaremos 5 millones de euros cada uno de los ejercicios 2024, 2025 y 2026 para garantizar los cobros fallidos de los riesgos de crédito hasta su amortización y, por tanto, estimamos que estos fondos puedan movilizar en su conjunto, ¿no?, un total de 700 millones de euros para inversión inmobiliaria y, por tanto, puedan construirse hasta 8.000 viviendas. Estos avales, lógicamente, solo podrán utilizarse para proyectos de construcción de vivienda a precio asequible. Por otro lado, también les informo que hoy hemos dado luz verde a la modificación del decreto que aumenta el control en los accesos a los locales de ocio y también espectáculos públicos. El decreto, que no había experimentado cambios desde el año 2008, mejora la regulación actual, la regulación del personal habilitado para desempeñar estas funciones de control y de acceso y de seguridad. Este nuevo decreto cuenta con distintos aspectos, pero hay 3 que son fundamentales. Desarrolla que el personal de control podrá impedir el acceso o participación de aquellas personas que no cumplan, lógicamente, con las condiciones de admisión definidas en la propia Ley de Espectáculos Públicos o en los propios requisitos que haya establecido el promotor del espectáculo, el organizador de ese espectáculo. Se actualizan también los conocimientos necesarios para poder acreditarse, para poder tener esa habilitación, para poder operar, para poder trabajar como en estos puestos de control de acceso, incorporando nuevos contenidos que se suman a otros que ya existían, como, por ejemplo, toda la regulación en materia
materia de derecho de admisión, medidas de seguridad, todo lo relacionado, lógicamente, con los horarios de cierre, el régimen jurídico también de acceso de los menores. Y, por último, pues se facilita también la tramitación de la obtención y la renovación de esta acreditación, para lo cual seguirá siendo necesario, como no puede ser de otra manera, carecer de antecedentes penales. También en materia normativa, hoy también hemos iniciado los trámites para la aprobación del decreto que va a actualizar el régimen jurídico para la atención de personas mayores en residencias, en centros de día y alojamientos que el Gobierno, que la Comunidad de Madrid pone a disposición de todas estas personas mayores que han decidido utilizar los recursos de la Comunidad de Madrid y hacerlo su propio hogar. El objetivo, lógicamente, que ahora comienza, porque lo que hacemos es la autorización del proceso de consulta pública con este acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que se pretende es impulsar esos nuevos criterios de calidad y también marcar todos aquellos elementos de gestión y de atención que están centrados en la persona, poniendo a la persona en el centro de los recursos, que es lo que está propiciando la Consejería de Políticas Sociales y Familia. También les informo hoy que el Consejo de Gobierno ha conocido un informe que yo mismo he dado cuenta, ha conocido un informe por el cual, después de un año y 6 meses de la última dana que afectó a la zona suroeste de la región, como bien conocerán, pues después de un año y 6 meses se van a realizar las primeras aportaciones para cubrir el coste de reparación que causó los daños de aquellas inundaciones de aquella dana. Por tanto, un año y 6 meses después, el Gobierno central pondrá los primeros euros para tratar de cubrir parcialmente el coste de aquellas inundaciones. La Comunidad de Madrid estuvo, como bien saben, al lado de todos los municipios y al lado de todos y cada uno de los vecinos, aportando una cifra superior a los 60 millones de euros para reconstruir puentes, para reparar carreteras, para limpiar calles, para restablecer también la normalidad en todos estos municipios tan afectados, para reconstruir polideportivos, como los que hemos inaugurado en Villamanta o en Aldea del Fresno. Y bien, de estos 60 millones, de esa cantidad, no recibiremos el 50%, como se había comprometido inicialmente el Gobierno central, sino tan solo el 36% de lo invertido. Por tanto, el Gobierno central, el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, llega tarde, llega mal y, desde luego, no asume los compromisos que había adquirido con todos y con cada uno de los madrileños. Y ya, por último, también les informo que hoy se han conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística, referentes, en este caso, al crecimiento del Producto Interior Bruto en el año 2023, una vez que ya se ha cerrado ese ejercicio. Y la buena noticia es que, una vez más, la Comunidad de Madrid vuelve a superar a Cataluña, vuelve a ser la comunidad autónoma que tiene mayor peso en el Producto Interior Bruto español. Por tanto, la aportación, la participación de la Comunidad de Madrid en el Producto Interior Bruto de nuestro país es del 19,6% del total, seguida de Cataluña con un 18,8% y Andalucía con un 13,3%. La serie histórica, desde luego, lo que refleja es que Madrid sigue liderando este ranking, que sigue siendo la economía que más aporta, es el motor económico de nuestro país por 6º año consecutivo, desde que en el año 2017 la Comunidad de Madrid ocupó esta primera posición y desde entonces no la hemos abandonado, como digo, superando en 8 décimas en esta ocasión a Cataluña. Desde luego nos enorgullecemos de formar parte de una comunidad autónoma con un tejido productivo tan importante, tan potente como es el madrileño y seguimos siendo, por tanto, ese foco de atracción del talento, de la inversión y de la creación de las empresas, porque detrás de todas esas empresas y detrás de toda esta inversión lo que podemos poner de manifiesto son estos datos que consolidan a nuestra región, insisto, como el motor económico de nuestro país. Y ahora ya, sin más datos, sin más asuntos que dar cuenta, pues quedo, como siempre, a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que quieran plantearme. Muchas gracias. Buenos días, portavoz. Los sindicatos de educación han dado un paso más en sus protestas y han iniciado un encierro para reivindicar mejoras laborales, entre ellas, por ejemplo, la reducción de la jornada. Quería saber qué le parece al Gobierno regional ese encierro y si está dispuesto a ceder a sus pretensiones. Gracias. Sí, muchísimas gracias.
Nos parece que los sindicatos en la Comunidad de Madrid no deben haberse dado cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país, del caos que tenemos en Muface, de los problemas de gestión tan importantes que tenemos en el ámbito estatal. Nosotros venimos trabajando de manera leal con los representantes de los trabajadores para seguir mejorando las condiciones de todos los docentes, pero lo hacemos en una mesa donde abordamos los retos y los problemas que tiene nuestro sistema educativo para hacerlo cada vez de más calidad y, por tanto, nosotros seguimos trabajando con la reducción progresiva del número de alumnos por aula, que eso va a mejorar de manera muy notable la calidad, y seguimos también abordando con ellos de manera leal todas aquellas cuestiones relativas a la jornada laboral y, por tanto, también al horario lectivo. Yo lo que espero es que los sindicatos dejen de ser activistas políticos y se dediquen a defender y a representar a los trabajadores y lo hagan en una mesa, que es donde está en este momento sentado el Gobierno regional y donde seguirá sentado hablando, como digo, de mejorar las condiciones de los docentes, pero también en mejorar las condiciones y la calidad de la enseñanza, que por otra parte es la mejor de nuestro país. Buenos días, portavoz. Sobre este asunto, me gustaría saber si han tenido algún tipo de interlocución con ellos o si tienen previsto tenerla, que era la segunda con los sindicatos que están encerrados en la dirección de área territorial. Era la segunda parte de la pregunta que le hacía mi compañera, si ha habido algún tipo de interlocución o si tienen previsto tenerla con ellos para abordar esas reivindicaciones. En segundo lugar, sobre el requerimiento que nos ha anunciado en primera instancia al Gobierno regional sobre la declaración de la Real Casa de Correos como espacio de memoria, me gustaría saber si es el paso previo a un recurso ante el Constitucional, si tienen la decisión tomada ya de que si no se ha atendido ese requerimiento irán, y sobre todo por qué consideran que es incompatible reconocer una parte de la historia de este edificio, que fue un centro de parte de represión del franquismo, con su utilidad actual como sede del Gobierno regional. Y, en último lugar, quería preguntarle sobre esos datos del INE que también ha sacado usted a colación. ¿A qué achacan que el crecimiento de la Comunidad de Madrid en 2023 se situara 2 décimas por debajo del crecimiento medio de la economía española? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sobre la primera de las cuestiones, nosotros lo he contestado. Estamos sentados en una mesa. Nuestros contactos con los representantes de los trabajadores se producen en una mesa donde abordamos aquellas cuestiones que corresponden a mejorar la educación, a mejorar las condiciones laborales de los docentes, y no nos hemos levantado de esa mesa. Los que han decidido hacer ese encierro es un número muy determinado y muy concreto, también hay que reconocerlo, de personas, pero insisto, nosotros donde negociamos y donde hablamos es en una mesa, y yo lo que entiendo y lo que pido a los sindicatos que sean coherentes y que, por tanto, dejen trabajar a los que están en esa mesa legítimamente representados, tanto por parte de los trabajadores como por parte de la Administración pública. En relación con la pregunta que me hacían, efectivamente es un requerimiento previo para que, en el caso de que no sea atendido, podamos iniciar ese procedimiento que llevaría esta cuestión al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Ya presentamos alegaciones al procedimiento administrativo abierto por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Damos este paso y luego, lógicamente, daremos todos los pasos que sean necesarios para defender el uso actual de la Real Casa de Correos, y con ello respondo a la siguiente de las preguntas y vuelvo a hacer mías las declaraciones del propio ministro Marlaska cuando hablaba de que la comisaría de Vía Laietana ya estaba resignificada, porque es que este edificio, insisto, durante los 250 años de historia ha tenido muchos usos. El uso, digamos, que ha tenido como Dirección General de Seguridad durante la época de la dictadura tan solo representa un 15% de toda su historia. Aquí se han vivido muchísimos acontecimientos, incluidos los levantamientos de los de mayo, pero también la proclamación de la Segunda República, y en este momento, por decisión del primer presidente de la Comunidad de Madrid, en este caso Joaquín Leguina, es la sede institucional de la Comunidad de Madrid y, por tanto, no requiere ningún tipo de vinculación con ninguna etapa del pasado, y sobre todo cuando esa etapa, insisto, es minoritaria en los 250 años de vida que tiene esta historia. Aquí no nos engañemos, la única pretensión que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez es volver a sacar, como dije la semana pasada, el francomodín, ese francomodín que considera o que cree que va a ser capaz de tapar todas y cada una de las tramas de corrupción que presuntamente están afectando a su partido, al Partido Socialista, al Gobierno o al propio presidente del Gobierno. Pero, insisto, ni sacando el francomodín van a poder ser capaces de tapar todos esos casos que presuntamente les están afectando, y lo que pedimos, y lo decía, es que saquen las manos de esta Real Casa de Correos, que es la sede institucional de la Comunidad de Madrid, que es la sede de todos los madrileños y que, por tanto, está
plenamente resignificada, insisto, desde que el año con la transición se decidió que fuera la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sobre los datos del INE, lógicamente no todos los años no puedes crecer por encima de la media. Lo que es importante es ver la serie histórica, y la serie histórica lo que viene a demostrar es cómo Madrid siempre ha estado por encima del crecimiento económico del conjunto del país, como siendo una comunidad autónoma que no éramos la primera en términos de participación en el Producto Interior Bruto, por sexto año consecutivo nos consolidamos y además no solo mantenemos la distancia, sino que nos alejamos del resto de comunidades autónomas, y creo que eso nos tiene que enorgullecer a todos. Lógicamente, esto es mérito de toda la sociedad madrileña, de los empresarios, de los trabajadores, de los inversores y también, por qué no, de los gobiernos regionales que han sabido crear esas condiciones para hacer de Madrid hoy la locomotora económica de nuestro país. Buenos días, portavoz. Yo quería pedirle dos valoraciones. En primer lugar, sobre la declaración de Begoña Gómez ante el juez, que niega haberse apropiado del software de la Complutense y asegura que siguió instrucciones de la universidad. Y, en segundo lugar, sobre el Supremo, que le ha pedido al Congreso suplicatorio de Ábalos por apreciar indicios de 4 delitos, entre ellos de integración en organización criminal. Gracias. Sí, bueno, muchísimos de estos acontecimientos, lógicamente, se han producido cuando se estaba celebrando el Consejo de Gobierno y, por tanto, no hemos tenido conocimiento de la declaración que haya podido hacer Begoña Gómez. Pero es que esto viene a abundar, tanto el suplicatorio al Tribunal Supremo como las declaraciones de Begoña Gómez, viene a abundar en lo que estamos hablando y de lo que estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? que es la utilización de los medios públicos para un presunto beneficio personal. Y, por tanto, se está dando la circunstancia que no habíamos vivido nunca en nuestra democracia, que nunca España había vivido, de tener a una mujer de un presidente del Gobierno que está imputada por corrupción en los negocios, por apropiación indebida de un software que fue pagado con recursos públicos de la Universidad Complutense de Madrid, o, por ejemplo, tener a la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el partido, y uno de los ministros más importantes también imputado, por no hablar de la imputación del fiscal general del Estado, por no hablar, insisto, de todos los casos de corrupción que presuntamente están llamando a la puerta de la Moncloa, de los ministerios y del Partido Socialista. Esto es inédito en democracia, es insoportable que nuestro país esté viviendo estos acontecimientos y, por tanto, cuanto antes, no solo tienen que dar explicaciones, sino que tienen que dar por finalizada una legislatura que nunca debió comenzar y que se está haciendo insoportable para todos los españoles que no pueden más con los casos de corrupción y, sobre todo, con el abandono de lo público que se está produciendo desde el Gobierno central. Por eso no nos dejaremos distraer. Nosotros seguiremos trabajando en el ámbito de la Comunidad de Madrid, gestionando los servicios públicos, gestionando y defendiendo también lo que es nuestro, lo que nos es propio, nuestras propias competencias, como ese requerimiento al que antes he hecho referencia, y demostrándole a los españoles y a los madrileños que hay otra forma de gobernar muy distinta a la que ha planteado el presidente Pedro Sánchez. Sí, hola. Sí, buenos días, portavoz. Quería preguntarle, estamos apenas a 15 días de que acabe el año y aún no se conocen noticias de las ayudas al transporte para el año que viene. No sé si tienen algún tipo de comunicación con el Gobierno central, si esperan algo en estos apenas 15 días que quedan de año, o si la Comunidad de Madrid tomaría alguna medida separada del Gobierno central. Y, por otro lado, ha hablado usted del tema de las ayudas de la Dana de Madrid, que han tardado 1 año y medio. No sé si esto puede ser un aviso a navegantes, por así decirlo, para el Gobierno valenciano, de este retraso que han tenido en la Comunidad de Madrid, si puede también transmitirse al Gobierno valenciano. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, por comenzar por esta última cuestión, yo, si estuviera en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, desde luego estaría muy preocupado, porque, lógicamente, hemos visto como unas inundaciones que se produjeron hace año y medio en una región como Madrid, pues hasta que no ha pasado todo ese periodo de tiempo no van a llegar, y todavía no han llegado, no van a llegar los primeros libramientos y, por tanto, las primeras aportaciones económicas del Gobierno central, que se llenó la boca con decir que iba a financiar el 50% de todas las infraestructuras dañadas. Pues bien, lo tuvimos que realizar en solitario, adelantando la inversión, realizando la ejecución de los puentes, de las infraestructuras, de los polideportivos, de la limpieza de las calles, y cuando llega la hora de pasar la factura no nos pagan el 50%, sino que nos pagan apenas el 36%, como decía, una vez más, se demuestra que llega mal el Gobierno central y, desde luego, llega tarde, llega mal y llega de manera insuficiente. En cuanto al tema de las ayudas del transporte,
ya nos gustaría. Los ciudadanos no saben lo que va a ocurrir con el transporte a partir del 1 de enero. Yo entiendo que tienen que negociar primero entre los distintos socios que están dentro del propio Gobierno, Sumar y el Partido Socialista, que luego lo tendrán que negociar con los otros socios que no están en el Gobierno, pero de los cuales dependen la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, es decir, de Junts, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts, de Bildu, y por tanto, pues con toda esta fiesta estamos prácticamente cerrando el mes de diciembre y todavía no sabemos cuáles son las tarifas que vamos a tener que aplicar a partir del 1 de enero. Desde luego, nuestro compromiso es claro. Nosotros tenemos una subvención al transporte público desde hace muchísimos años. Somos una comunidad autónoma que tenemos unos precios muy asequibles en el transporte, y lo que exigimos, lo que esperamos, que cuanto antes el Ministerio de Transportes se defina, porque tenemos que preparar, lógicamente, todas las tarifas que van a ser de aplicación a partir del 1 de enero. Pero esto lo que pone de manifiesto una vez más, insisto, es que este Gobierno llega siempre tarde y llega siempre mal, porque no están en la gestión, están a tratar de defenderse de todos esos casos de corrupción y también están tratando de ver de qué manera pueden hacer daño a una comunidad como Madrid, que en este caso simplemente lo que quiere hacer es su trabajo y, por tanto, poder gestionar el transporte público y poder seguir defendiendo unas tarifas a precios asequibles para todos los ciudadanos. Hola, buenos días, consejero. Quería preguntarle si el Gobierno central decidiera celebrar en la Real Casa de Correos algún acto, alguno de los 100 actos que tiene previsto realizar, si se denegaría automáticamente. Ya ha comentado que presentaron alegaciones y también quería preguntarle si a esas alegaciones la Comunidad de Madrid espera una respuesta. ¿Hay algún plazo establecido para ello? Y también quería preguntarle sobre si ha habido nuevos conflictos en la Cantueña, si ya han acabado y si hay algún proceso judicial en marcha con este tema y cómo está siendo la llegada, si hay más inmigrantes, más llegadas de inmigrantes a Madrid y si el Gobierno está informando de esas llegadas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sobre el tema de la inmigración, hemos visto cómo a una conferencia de presidentes a la cual fue Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no fue por voluntad propia, que fue arrastrando los pies porque 10 comunidades autónomas le llevábamos a los tribunales, pues vimos como no planteó ni una sola solución para el caos migratorio que está viviendo nuestro país. No ha planteado solución para llegar a acuerdos en los países en origen, no ha llegado a ningún acuerdo con las comunidades autónomas, tampoco con los países de la Unión Europea, y nuestro país está viviendo un auténtico caos y un auténtico drama en la política migratoria, donde miles de personas mueren en el mar tratando de llegar hasta nuestras fronteras y donde luego son trasladados a macrocampamentos, eso sí que son macrocampamentos en las distintas comunidades autónomas. Y aquí tenemos los de Carabanchel y el de Alcalá de Henares, cada uno con más de 1.700 plazas, y desde luego no tenemos mayor conocimiento. Todo el conocimiento, todo el traslado de información la despacha el delegado del Gobierno con algún mail que, de forma no habitual, pero sí alguna vez, nos dice el número de plazas que va a tener cada uno de esos centros, pero no sabemos cuántas inmigrantes en situación irregular han pasado de verdad por esos centros. Desconocemos cuántos llegan cada día hasta la península y después son trasladadas a las distintas comunidades autónomas. Insisto, personas que luego muchos de ellos tienen que ser atendidos por los servicios públicos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, como son los menores no acompañados. Y cómo vemos que nuestra red cada día está más saturada precisamente por esa inacción del Gobierno central a la hora de abordar uno de los problemas que más preocupan a todos y cada uno de los ciudadanos. Sobre la Cantueña no hay novedad. En principio seguimos, lógicamente, con ese centro que tiene, insisto, un máximo de 99 plazas autorizadas frente a las más de 3.000 plazas que tienen en su conjunto el macrocampamento de Carabanchel y el macrocampamento de Alcalá de Henares. Y sobre posibles actos en la Real Casa de Correos. Mire, un Gobierno que siempre está muy valiente con otros, menos con los partidos independentistas. Yo aquí lo que le digo es que la Real Casa de Correos es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y, por tanto, los actos que se celebren o no en la Real Casa de Correos será decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, de forma particular, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Solo faltaba. ¿Ya está? Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos este jueves y este viernes en la Asamblea. Tenemos sesión doble, porque no lo he dicho, pero a diferencia, ¿no?, de lo que ocurre en otras zonas, como por ejemplo en la Administración General del Estado, esperamos contar con un presupuesto
para el año 2025, que será el presupuesto que necesita nuestra región para seguir consolidando ese crecimiento económico que hemos visto hoy reflejado en los datos del INE y para seguir defendiendo también los mejores servicios públicos, la educación, la sanidad, el transporte, la vivienda, los servicios sociales. Todo eso está contenido en los créditos, en la mejora del presupuesto para el año 2025 de la Comunidad de Madrid y, desde luego, agradecer, ¿no?, a toda la Consejería de Hacienda, pero también a los distintos grupos parlamentarios que durante estos días están debatiendo las distintas enmiendas y que yo creo que van a permitir tener los mejores presupuestos de la Comunidad de Madrid, también para la mejor comunidad y para un año como el año 2025, que estoy convencido que Madrid va a seguir liderando no solo la creación de empleo y de riqueza, sino también va a seguir liderando los distintos rankings en cuanto a la calidad de los servicios públicos. Y con esto, pues os veo el miércoles y el jueves y el viernes, y a los que no, la semana que viene. Muchísimas gracias.